En la vida de cada ser humano existe un anhelo profundo de libertad, una búsqueda interminable de algo que no puede ser visto, pero que se siente en cada latido del corazón. Muchos de nosotros, en algún momento, hemos sentido ese deseo, un deseo de tener más de lo que tenemos, más de lo que somos. Es como si estuviéramos a la orilla de un vasto océano, creyendo que al otro lado de las olas hay una promesa de algo nuevo, algo mejor. Así comenzó el viaje de un joven, el menor de 2 hijos, nacido en una casa llena de amor y abundancia. Desde pequeño, su corazón ya estaba inquieto. Miraba el horizonte y se preguntaba qué habría más allá de los límites de su vida cómoda. Veía el trabajo en la granja de su padre como una rutina, un ciclo interminable que lo aprisionaba. Su mirada se dirigía hacia el mundo exterior, hacia las voces que lo llamaban a salir, a alejarse, a lo desconocido. Y así, un deseo creció en su pecho, la voluntad de partir, de descubrir lo que la vida podría ofrecerle fuera de los muros de su hogar. Un día, ese deseo fue más fuerte que cualquier otra cosa. Buscó a su padre, con el corazón lleno de impaciencia, y sin dudar, le pidió su parte de la herencia. Esa petición era más que un deseo de dinero. Era una declaración de independencia. Ya no quería ser solo el hijo de un padre bondadoso, cuidando los campos y las ovejas. Quería ser el dueño de su propio destino. Quería decidir por sí mismo el camino que iba a seguir. «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», Lucas 15:12, le dijo. Y el padre, con su sabiduría silenciosa, concedió la petición. No hubo reproches, no hubo enojo. Dividió su herencia y le dio al hijo lo que le correspondía por derecho, pero no sin dolor. Porque ese padre, que conocía el corazón humano mejor que nadie, sabía lo que le esperaba. Sabía que su hijo enfrentaría tormentas para las que aún no estaba preparado. Pero el amor de un padre no es controlador. Es un amor que permite volar, incluso cuando sabe que el regreso estará lleno de cicatrices. El joven partió, con el alma inflamado de expectativas. Se lanzó al mundo como una flecha disparada, sin rumbo fijo, pero con velocidad. Su destino era cualquier lugar donde pudiera encontrar novedad, placer y una libertad que creía merecer. Y así, con la riqueza que llevaba, se sumergió en las profundidades de las ciudades, en las fiestas, en las compañías que solo lo buscaban por lo que podía ofrecer. Por un tiempo, todo parecía perfecto. El mundo le sonreía. Estaba rodeado de risas, de voces que le decían lo especial que era, lo afortunado que había sido. Pero la suerte, como las estaciones, es pasajera. El dinero, que al principio fluía como un río, comenzó a secarse. Poco a poco, las manos que lo aplaudían se apartaron. La compañía, que parecía de amigos leales, desapareció con la misma rapidez con la que el oro se esfumaba. Y entonces, el joven descubrió algo que nunca había imaginado. El mundo que tanto deseaba era implacable. Cuando ya no tenía nada que ofrecer, tampoco tenía a nadie que lo recibiera. Quedó solo, completamente solo, en las calles de una tierra extranjera, sin hogar, sin amigos, y sin el apoyo que creía no necesitar. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Lucas 15:14. El hambre lo consumía. Era un dolor físico, pero también espiritual. Estaba vacío. Lo que había buscado con tanto fervor se desmoronaba como polvo entre sus dedos. Llegó al punto de desear la comida que arrojaban a los cerdos, los animales que ahora cuidaba para un patrón que apenas lo notaba. Ya no había dignidad, ya no quedaba orgullo. Estaba en el fondo, y lo único que lo acompañaba ahora era el eco de su propia alma, preguntándose en qué había fallado. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lucas 15:16. Fue en ese momento de desesperación cuando algo dentro de él comenzó a despertar. Un pensamiento tímido, casi un susurro, pero que crecía día a día, y sí volvía a casa.
¿todavía habría un lugar para él? Ya no pensaba en volver como hijo, porque sabía que había perdido ese derecho. Solo quería un lugar como sirviente, un rincón donde pudiera trabajar, comer y vivir con la mínima dignidad. Ese pensamiento, al principio tan distante e imposible, comenzó a transformarse en esperanza. No era una esperanza de redención, sino una esperanza de supervivencia. Necesitaba volver. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15, 17. Y así, un día, se levantó. Con pasos pesados y lentos, comenzó su camino de regreso. Cada paso era un recordatorio de su fracaso, de su desobediencia, de su rebeldía, pero cada paso también lo acercaba a algo que aún no comprendía por completo: el amor incondicional de su padre. Mientras tanto, el padre. ¡Ah! El padre. Desde el día en que el hijo partió, el padre nunca dejó de esperar. Todos los días, miraba el horizonte. Su corazón sabía que, en algún momento, el hijo volvería. No había duda en su corazón. Había una certeza tranquila de que el amor que sentía por su hijo no era quebrantable, sin importar lo que hubiera sucedido. Él esperaba, él miraba, y soñaba con el día en que vería, a lo lejos, esa figura conocida regresando a casa. Y entonces sucedió. En un día común, mientras el padre miraba nuevamente hacia el camino, vio una sombra a lo lejos, una silueta que al principio parecía ser solo una ilusión de su esperanza. Pero a medida que la figura se acercaba, el corazón del padre comenzó a latir con más fuerza. Reconocía ese andar. Aunque el hijo estaba cambiado, marcado por la dura realidad de la vida, el padre sabía que era él. El hijo perdido estaba regresando, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15, 20. El padre no esperó. Corrió. Corrió como nunca antes había corrido. Ya no había espacio para formalidades ni para un encuentro frío. Necesitaba abrazar a su hijo, necesitaba dejar claro que el amor que sentía jamás había disminuido, ni por un segundo. Cuando el padre llegó hasta el hijo, el tiempo pareció detenerse. El joven, cansado, sucio y quebrado, intentó empezar a hablar. Quería pedir perdón, quería decir que ya no era digno de ser llamado hijo. Pero el padre lo interrumpió con un abrazo tan fuerte y lleno de amor que las palabras del joven se desvanecieron. En ese abrazo, el hijo encontró lo que había estado buscando: aceptación, no por lo que había hecho, sino por lo que era. Era hijo, y siempre lo sería. El padre, en su alegría, ordenó que trajeran las mejores ropas, que prepararan una gran fiesta. Saquen el mejor vestido y vístanlo. Pongan un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traigan el becerro gordo, mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Lucas 15, 22 a 24. Pero no todos veían la situación con los mismos ojos. El hermano mayor, que había permanecido en casa, fiel al padre, se sintió resentido. Nunca había partido, nunca había pedido su herencia, y siempre había trabajado en los campos al lado de su padre. ¿Cómo era posible que el hermano, que había desperdiciado todo, fuera recibido con tanta honra? El padre, al percibir el conflicto en el corazón del hijo mayor, se acercó a él con la misma ternura con la que había acogido al menor. Le explicó que el amor que sentía por ambos era el mismo, pero el regreso del más joven era motivo de celebración, porque lo que estaba perdido había sido encontrado. Lo que estaba distante ahora estaba en casa. Y el amor, ese amor que trasciende errores y distancias, era para todos. Era para el hijo que se fue y para el que se quedó. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lucas 15, 31 a 32. Y así termina la historia del hijo pródigo. Pero, en realidad,
nunca termina, porque esa historia es nuestra historia. Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, nos hemos perdido. Hemos buscado la felicidad en lugares equivocados. Nos hemos alejado de quienes nos aman. Hemos creído que podíamos hacerlo todo por nuestra cuenta. Y tal vez, como el hijo pródigo, hayamos descubierto que el mundo es un lugar duro y solitario cuando estamos lejos de casa. Pero al igual que el padre de la parábola, Dios siempre espera. Él nunca renuncia a nosotros, incluso cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos. Su amor es más grande que nuestros errores, más grande que nuestra vergüenza, más grande que nuestras fallas. Nos llama de vuelta, no como sirvientes, sino como hijos. Porque, en el corazón de Dios, siempre hay un lugar para nosotros. Siempre. Y así, la pregunta que resuena al final de esta historia es simple. ¿Estás listo para volver a casa? No importa qué tan lejos hayas llegado, qué tan profundo hayas caído, siempre habrá brazos abiertos esperándote. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Mateo 11, 28. Dios nunca renunció a ti, y nunca lo hará. Gracias por ver este video. Si te inspiró, no olvides suscribirte al canal para más contenido que enriquezca tu espíritu.